Hay personas que eligieron hacer de las emociones externas e internas para trabajar. Escuchan lo que nadie quiere escuchar. Acompañan a alguien donde nadie se atreve a entrar. Mi invitada hoy lleva más de 15 años en este proceso y además tiene su propio podcast y da talleres, genera contenido y es muy interesante este invitado, ya que es importantísimo el tema de las emociones. Las emociones es un factor fundamental para la vida, ¿no? Saber gestionar y aprender sobre las emociones es importantísimo. Y y hoy, hoy quiero ver cómo le ha hecho para acompañar procesos emocionales y cómo le hace para mantener esa paz que se transmite en su aura, ¿no? Les presento a Alba Paulina. Hola, Juan Pablo. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Contenta de estar aquí contigo. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti, yo estoy súper emocionado, ¿no? De haber contactado y gracias por darme la oportunidad de escucharte. Gracias. Quisiera entrar en una pregunta. Eh, es una pregunta que normalmente todo el mundo lo hace y yo creo que al día lo hacemos unas 10 veces fácil, ¿eh? Cualquier persona de cualquier pensamiento, clase, cultura lo hace. Y Ujú. es ¿cómo estás? Entonces yo te quiero preguntar a ti, Alba, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué es lo que venías pensando cuando venías acá al podcast, no? Porque pues no nos conocemos, ¿no? Nos conocimos en una invitación de Spotify porque ya somos muy famosos, ¿verdad? Para allá Sí. vamos. Entonces, platícame, Alba, ¿cómo estás? Gracias por la pregunta, Juan Pablo. Ujú. Solemos responderla con mucha trivialidad, ¿no? Ok, Como que la mayoría automáticamente decimos bien, gracias y tú. exacto. Sin embargo, se siente y se aprecia cuando alguien realmente quiere saber cómo te encuentras. Ujú. Venía más emocionada que nerviosa. Ok, Llegué con mucha anticipación ok, porque ya te iré contando un poquito más sobre mí a lo largo de nuestra plática, ok, pero cuando me siento nerviosa o cuando voy a enfrentar una experiencia por primera vez, como es este caso, ok. me sirve prepararme lo mejor que pueda, anticipándome a cosas. Ya, Si va a haber tráfico, si va a llover, si voy a encontrar estacionamiento. sí, Entonces, por eso tomé mi tiempo para poder estar aquí y luego ok. yo solita regularme, relajarme y poder tener esta plática que me siento muy afortunada que hayamos hecho clic en ese evento de Spotify, Sí, que estuvo muy padre. sí, Y por el momento me encuentro emocionada, primero por conocerte y después por la plática que vamos a tener. claro. No, muy bien, muy bien. Me llama mucho la atención el tema de que te viniste con mucha anticipación y creo que sí, sí ya lo voy a hacer yo, ¿eh? Porque sí vas más tranquila y así, porque Sí, ya no estás a prisas, ¿no? Ya sabes qué decir, qué no decir o cómo comportarte, ¿no? O sí. sea, sí, sí, la verdad es que yo lamentablemente todavía no lo hago de esa manera, ¿no? Pero A lo voy a hacer. veces no se puede, Sí, va, ¿no? sí, A veces no tenemos esa oportunidad, pero cuando sí, y sí, yo conociéndome con los años, conociéndome un poco mejor, sí. ya aprendí que esa es una cosa importante para mí. Por ejemplo, si voy a acomodar mi trabajo, tiene que haber espacio suficiente entre las consultas o entre lo que voy a hacer Ujú. para poder tener un espacio donde yo vuelva a respirar, encontrar mi centro, despejar un poco mi mente y luego conectar con la persona que sigue o con lo que voy a hacer después. No, sí, muy bien. Yo la verdad es que sí, no, me cuesta, sí, me cuesta mucho trabajo. Y más que nada, no solo eso, sino la puntualidad, ¿no? Mm. Sí, es un punto de área de oportunidad para mí, pero pues yo he visto ahí que en artículos que dicen que los que llegan tarde son muy inteligentes porque pues no sé qué y así. Entonces, ahí nomás un dato. Muy importante. Sí. Alban, pasando ya a otro tema, platícame. Eh, ¿Quién eres hoy? ¿Quién eres hoy? ¿Quién es Alba?
sin decirme que eres acompañamiento de procesos emocionales, que eres esta especie de terapeuta, que tienes un podcast o que ya llevas 15 años de trayectoria, ¿no? Que tienes una licenciatura, o sea, fuera de los logros, fuera de la parte externa, ¿quién eres hoy? Creo que lo más importante que reconozco de mí hoy es mi sensibilidad. Me considero una persona muy sensible, creativa y muy empática también. Y sucede que esa sensibilidad ha sido un camino importante para mí a lo largo de mi experiencia y de mi vida, conocerme y entender cómo funciono o cómo estoy hecha. Ha sido muy importante para reconocer hoy quién soy. Considero que soy esta persona que tiene la capacidad natural de profundizar, de escuchar, de estar en calma, de buscar lo que le nutre. Y me gusta mucho cultivar esas cosas en mi día a día. Todavía estoy trabajando en aceptarme a mí misma. Estoy trabajando en conocerme también a través de las experiencias que vivo. Y creo que entre más tiempo pasa, más me doy cuenta que solo soy un ser humano en el sentido de cualquier etiqueta que me pueda poner antes o después queda chiquita. Tú misma, ¿no? Sí. Por ejemplo, la sensibilidad, que es un rasgo de mi personalidad, es solamente una parte de quién soy. Al final quitas y pones etiquetas y solo te quedas con que eres una persona que está aquí experimentando la vida y sintiendo. Sí. Tal cual. Wow. Me dio como escalofríos, pero es la realidad, ¿no? De que sí pasa. Pienso que uno a veces más bien se pone una bandera o se etiqueta de una forma de ser o debe de ser en esta forma, en este lugar, con estas personas. Si al final de cuentas, pues eres lo mismo, ¿no? Que esa persona, ¿sabes? Mientras eres un ser humano, ¿no? Tal cual, sí. Entonces, y hablabas del tema que eres una persona muy sensible. Te voy a platicar cómo yo soy en el tema de la sensibilidad y quiero saber si soy sensible. Creo que sí. Sí lloro mucho, ¿no? Lloro mucho, sí lloro mucho a veces de la emoción y de la tristeza, ¿no? Y luego también, no sé si te pasa, si eso es sensibilidad, pero, no sé, a veces yo siento cuando una persona está mal, ¿no? Cuando está enojada, cuando está sufriendo por un momento fuerte, si tiene algo y no puede decirlo, siento cuando una persona está demasiado sana mentalmente, siento cuando, o sea, no sé, a ver, no es como que todos los días me pase, pero sí sé identificar. Y a veces me permito que me frustre o que me entre su forma de, no sé cómo llamarle, su energía, su vibra, o no sé, y a veces me afecta, ¿no? Claro. No sé, a veces familiares, ¿no? Y así, o amigos, o lo que sea, ¿no? Entonces, sí, no sé si eso es sensibilidad. Definitivamente, claro que sí. Sí, ¿verdad? De hecho, cuando escuché tu historia en el episodio donde lo compartes, sí. Aquí mismo en Serenity Lab, sí. Ahí yo, de los primeros rasgos que identifiqué en ti por tu historia fue tu sensibilidad. Vale. Sí, definitivo. Esto que describes es tal cual, empatía y la capacidad de conectar para mí son rasgos de ser sensible. Sabes que yo nací con un rasgo de personalidad que apenas se acuñó en los 90. Yo nací en el 83. Okay. Y esto se supo formalmente hasta el 96, que una autora que se llama Elaine Aron publicó un libro que se llama La persona altamente sensible. Ella acuñó el término. Y lo que tienes en Instagram, ¿verdad? Exacto. Ahí. Okay. Yo apenas me enteré hace un par de años, pero eso hizo que tuviera sentido todo lo que no había logrado tener sentido a lo largo de mi vida. Ese rasgo de sensibilidad, que por sus siglas se conoce como persona PAS o PAS, es un rasgo que compartimos por lo menos el 20% de la población.
O sea, Bastante. un montón lo tenemos. Si no es Uno que de más. 5. Exactamente. Demasiadas personas. Es mucho. No todos sabemos y no todos lo hemos identificado, pero si yo reviso mi infancia y mi historia, híjole, era tan obvio que no entiendo cómo no me di cuenta antes. Sin embargo, ahora he estudiado mucho sobre el tema. Okay. Y las personas altamente sensibles se distinguen por 4 características. La primera, bueno, en general hay que saber que lo que significa no es que la persona sea más frágil. Lo que significa en realidad es que su sistema nervioso es capaz de procesar más estímulos que el promedio. Ok. Entonces, de entrada tienes estímulos de todo tipo. Lo que decías hace un momento, tú puedes sentir cuando alguien está experimentando una emoción intensa y eso te llega a afectar a ti. Eso es tal cual, fíjate. Wow. La primera característica es la profundidad a la hora de procesar las cosas. Una persona altamente sensible, aunque quiera, no se puede quedar en la superficie, porque su sistema nervioso siente más de lo normal. Entonces, imagina que a mí en este momento, por poner un ejemplo, la temperatura del lugar, la temperatura de la bebida que estoy tomando, que es un tecito caliente, tu ánimo en este momento, cómo te encuentras, cómo interactúas conmigo. Si de repente cambias el tono de voz o tienes un gesto distinto, todos esos son estímulos. Y una persona capaz de procesar profundamente los nota, no se le escapan. Entonces es como leer el ambiente a través de esa capacidad. La otra capacidad es la sobreestimulación. Nosotros solemos abrumarnos mucho más fácil y rápido que la persona promedio, porque imagina cuánto estamos procesando al mismo tiempo. Ya te estás descubriendo, ¿eh? Luego la otra es que somos más reactivos ante el estrés. ¿Cómo? El cortisol suele estar mucho más elevado, estamos mucho más alerta o hipervigilantes. Yeah. Nos afecta más lo que sucede en el ambiente que alguien que quizá no está prestando atención al detalle y no lo nota. Claro. Y finalmente leemos las cosas más sutiles, un cambio en el tono de voz, un matiz. Podemos identificar las emociones a veces. Somos como muy analíticos. Sí, definitivamente, porque tenemos la capacidad de tomar en cuenta muchas cosas al mismo tiempo y con mucha rapidez. Entonces, literal, sabemos leer, se puede decir así, el ambiente, al otro. Claro. Y eso nos está afectando constantemente, por eso estamos muy alerta, tratando de adaptarnos a eso que percibimos. Y también por eso somos empáticos, porque identificamos rápido cómo es la persona y ¡pum! Ese es un rasgo inevitable de cuando tú sientes tanto y conectas fácilmente, no puedes evitar la empatía. Claro. Hay una frase que dice que no se puede amar lo que no se conoce y la conecto un poquito con esto, porque si tú eres indiferente, que creo que es un mal de nuestra sociedad actual, si tú eres indiferente ante lo que sucede alrededor de ti, no puedes desarrollar empatía genuina. Cuando la desarrollas de manera natural es porque sientes lo que el otro está sintiendo o te pones en sus zapatos. Sí. Y en ese momento, la verdad, cualquier ser humano es capaz de sentir empatía, creo yo. Claro. Wow. Sí, es súper interesante. Te recomiendo mucho leer ese libro. Sí, ¿cómo se llama? Persona altamente sensible, de la autora Elaine Aron. Tiene varios, ese es el primero, lo publicó en el 96. Y bueno, imagina que yo nací con este rasgo de personalidad, no es un trastorno, no tiene nada que ver... No es una enfermedad psicológica, ni psiquiátrica, ni nada. No, ni se trata ni se diagnostica de esa forma. Ya. Solamente es un rasgo de la personalidad con el que hay que aprender a vivir. Pero esta doctora genia logró identificar que había personas que eran más susceptibles al dolor porque su sistema nervioso biológicamente está hecho distinto. Claro. Exacto, tiene otra capacidad. Entonces, imagíname a mí que nací en los 80 y que crecí, ¿no? Mi primera infancia fue del 83 al 90, cuando no había información que ayudara
a guiar, a tener claridad. O sea, o era mal visto. Por supuesto, era Tabú. un tabú, una señal de fragilidad, era algo que había que corregir, ¿sabes? Exacto. Porque había que ser fuerte para el mundo. Si no aprender, sino corregir. Claro. Eso está mal. Y tienes que hacer de porque esta forma. se supone que no debes de dejar que cualquier cosa te afecte tanto. Entonces yo no encontraba alrededor de mí alguien que se pareciera a mí lo suficiente como para yo entender que no había algo mal conmigo. Yo crecí creyendo que había algo mal conmigo y que tenía que arreglarlo. Entonces traté de ser más analítica, más racional. Traté de sentir menos, como si pudiera arreglar eso que estaba mal, ¿no? Y así transcurrieron muchos años de mi vida intentando sentir menos y ser como los demás para poder encajar. Sí, fíjate que yo también me vi hace muchos años. Sí. Es que si no hay información y si no hay las herramientas adecuadas y si no hay la empatía como sociedad suficiente, que creo que nos cuesta cuando algo es diferente y cuando algo requiere esfuerzo. Sí. Creo que en esas circunstancias es muy difícil que te puedas sentir comprendido y que puedas desarrollarte de forma natural, ¿no? Buenísimo. Todos queremos, pues, pertenecer, encajar. Muy bien. Oye, Alba, aquí recalco, ahora sí que bastantes cosas, pero quiero empezar como por por tres, ¿no? Que yo lo que resumo es, pues hay que conocerse a uno mismo, ¿no? Hay que conocerse y escucharse, ¿no? Y obviamente, pues, si no sabes por dónde empezar, pues buscar ayuda profesional, ¿no? Definitivo. De cualquier tipo de ayuda profesional, entonces, acompañamiento. Y hablabas que el 20% son personas altamente sensibles y que esas 20 a lo mejor no se han dado cuenta, ¿no? Y el 80, o sea, que cuáles son, y va derivado esta pregunta, o sea, cuáles son, ¿cómo se llama eso? Personalidades, y si hay otro tipo de personalidades derivadas del libro que leíste o que nos cuentes un poquito de, no sé, de los otros, ¿no? Me imagino que sí hay, ¿no? Debe de haber, pero esta autora en especial se dedicó solamente a la alta sensibilidad. Okay. Que al principio se confundía con la hipersensibilidad. Ok, que es diferente. Y no son lo mismo. Hipersensibilidad. Exacto. Ella encontró el rasgo de la alta sensibilidad y pues hizo suficiente investigación para poderlo diferenciar de las demás características. Y creo que pues es la contribución más grande que hizo y se enfocó en eso. Lo demás, si dijéramos el 20% es altamente sensible y el resto no, tendríamos que asumir que el resto tiene un sistema nervioso con una capacidad de procesamiento promedio y con un contacto con la sensibilidad más fácil de manejar. Sí. O sea, no es un rasgo que termine afectando más allá tu día a día. Yeah. Se tuvo la necesidad de marcarlo puntualmente porque sí es un rasgo de la personalidad que hay que notar para saber cómo tratar a esas personas en el ámbito profesional, ¿no? De la terapia, sobre todo, que es la razón por la que esta doctora llegó a ese rasgo, porque ella atendía consultantes e iba notando que había algo que no tenía nombre. Y a través de su investigación junto con su esposo logró acuñar ese término que ahora es muy aceptado. Como en otro Como que tipo... sí lo he escuchado. Persona paz y así, ¿es lo mismo? Sí, exacto. Sí, Paz ¿verdad? o persona paz es persona altamente sensible. Ahora es súper común, hay muchos niños que ahorita están menos de 7 años que presentan ese rasgo y como ya se sabe, pues también se puede observar más fácilmente. Claro. Y creo que eso es un alivio tremendo. No, sí. Perfectamente. Derivado de esa pregunta, fíjate que yo tengo como un coach que lo entrevisté hoy, de hecho, muy bueno, y él se enfoca mucho en el tema pues, de personalidad y así, pero es más como, pues sí, como profesional, que te hace acompañamiento profesional, pero
pues va de la mano, ¿no? Te da varios tips humanos y así. Y él me hizo un estudio, bueno, no un estudio, sino una serie de preguntas, ¿no? Que me decía claramente el estilo de pensamiento que yo tengo, ¿no? Que se divide por 4, ¿no? Son hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, ¿no? Que el hemisferio izquierdo es, el frontal izquierdo es esta persona que piensa, que tiene lógico matemático, evalúa todas las variables, ¿no? Toma decisiones lógicas. Y luego el posterior izquierdo es el que le gusta el control, el monitoreo, el seguimiento, poner atención a los detalles, que creo que somos tú y yo. Sí. Y luego está el hemisferio derecho, que el frontal derecho es el que es imaginador, el creativo, ¿no? El solucionar problemas, arriesgar, tiene humor, ¿no? Y el posterior derecho es desarrollar a otros, ser social, reconocer, celebrar, ¿no? Alentar, retroalimentar, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que eso también tiene que ver o es diferente, ¿no? Porque es diferente estilo de pensamiento porque esto ya es de sistema nervioso, ¿no? El tema de la paz. Exacto, es más biológico, pero creo que al final todo influye en la personalidad. Claro. O sea, la historia que tuviste, las experiencias que atravesaste, la formación que te dieron, el ambiente que te rodeaba, puede llevar a que quizá estimules más una parte del cerebro que otra, pero al final de cuentas, cuando eres consciente de ello, puedes también elegir cómo manejar eso que tienes tendencia a hacer, ¿no? Claro. Sí, creo que reconocer cómo es tu personalidad es lo que te puede permitir que la uses a tu favor y que no te use a ti. Claro. Como la sensibilidad, por ejemplo, ¿no? Cuando es abrumador sentir, sí, pues te quedas un poco paralizado o sin saber qué hacer y el rasgo termina pues usándote a ti un poco en ese momento. Ok. Muy bien, Alba. Muchas gracias. Pasando a otra pregunta. Estudiaste comunicación en el TEC. Sí. ¿Y cómo llegaste allá a tener 15 años de experiencia, acompañar procesos emocionales, ¿no? Que a mí en lo particular se me hace increíble este tipo de personas, ¿no? Por todo lo que les cuentan, ¿no? O sea, yo imagínate, nosotros que somos altamente sensibles, Sí. o sea, sí está cañón todo lo que escuchas, etcétera. ¿Cuándo fue el momento en que todo eso dejó de ser curiosidad, ¿no? Que al principio empezaste a estudiar y así, y se convirtió en tu vocación. Ay, qué lindo. ¿Sabes qué? Creo que yo ya era terapeuta y no lo había estudiado. O sea, por lo mismo que te platico, desde muy niña tenía la capacidad natural de sentir al otro, de sentir el ambiente que me rodeaba, de observar que no se me escaparan detalles importantes. Y eso me llevó a tener una curiosidad todo el tiempo por las personas y por cómo cada una se comporta. Porque imagínate, todos vivimos en el mismo mundo y cada quien lo percibe de una manera súper diferente. Sí. Y yo siempre tenía curiosidad por entender eso. Claro. Cómo yo me relacionaba con el mundo y cómo cada quien veía el mundo tan distinto y por qué era eso. Sí. Esa curiosidad creo que es lo que me llevó a elegir comunicación para estudiar. Pero lo estudié en el TEC porque en el TEC había la posibilidad de especializarte en relaciones públicas y atención al cliente. Entonces, a mí no me interesaban tanto los medios de comunicación, me interesaba más la comunicación dentro de las empresas, por ejemplo, que se llama organizacional. Entonces, por esa razón, yo elegí esa universidad, elegí esa carrera y cuando la estudié y cuando terminé mis trabajos, trabajé durante 5 años en total en ese rubro. Ajá. Y mi experiencia me fue llevando a interesarme todavía más por cómo se comportan las personas. Por ejemplo, trabajé en atención al cliente en un hospital, en un hotel y luego en una organización de la sociedad civil. Entonces fui atención al
al paciente, atención al huésped y atención al donante. Imagínate. Vale, o sea, como si aprendiste literalmente a varios rubros. Sí, o sea, ese era el área por el que yo sentía más curiosidad y atracción, Órale. pero me llevaba a ganas de prepararme más porque era súper complejo lidiar con las personas en el servicio. O sea, quien se dedique a eso, todos mis respetos, porque Al servicio al cliente. es algo tremendo, es muy fuerte. Estás todo el tiempo recibiendo estímulos y yo no era la persona más apta para hacer eso porque una persona altamente sensible siente lo que el otro está sintiendo y de alguna manera lo absorbe. Sí. Se vuelve difícil. O sea, ejecutivos de cobranza, por ejemplo, y así. Como que no sabes cómo hacer que se te resbale o dejarlo escapar. Sí. Obviamente se puede practicar y aprendes a hacerlo, pero en ese momento yo sufría bastante. Ni te digo cuando trabajaba en el hospital. A ti te llegaban las quejas de todo, ¿no? Sí, sí. Y también había que obtener donativos, llegar a acuerdos, convencer personas. Entonces, digamos toda que... una parte humana, psicológica. Exacto. Entonces, ahí iba creciendo mi interés por eso, ¿no? De por qué se comportan de esa manera. Imagínate que cuando trabajaba en el hotel, nos enseñaron a leer al huésped desde que entraba a la puerta hasta que llegaba a la recepción. Tenías unos segundos para tratar de interpretar cuál era su perfil. Si era una persona de negocios, tenías que hablarle con rapidez porque seguramente quería irse a descansar a su cuarto. Si era una persona que venía de viaje de placer o por ocio, le cotorreas. Claro, y porque te va a hacer preguntas de hoy aquí en la ciudad, ¿qué se ¿Dónde hace? se come? Exacto. Etcétera. Y tenías que estar un poco predispuesto para responder eso. Sí, aprendiste muchísimo. Aprendí muchísimo, muchísimo. Mira cómo todo es perfecto en la vida, ¿no? Sí. Yo qué me iba a imaginar que luego me iba a convertir en terapeuta. Hasta ahí yo tenía clara que esa era mi carrera y que yo me quería desarrollar en esa área lo más que pudiera. Pero estar en ese trabajo me ayudó mucho a cultivar mi curiosidad y me puse a leer y me puse a estudiar todo, el funcionamiento de la mente, sobre el comportamiento, sobre psicología, sobre inteligencia emocional, también para sobrellevar yo el papel que me tocaba jugar. Claro. Que era recibir lo que cada persona trajera. Claro. Entonces era muy fuerte a veces. Y a veces llegan personas que pues, no piensan en uno, ¿no? Y claro. Pues no le importa que irrespetuosa o lo que sea, ¿no? Entonces pues, hay que recibir eso. Imagínate. Sí, o alguien puede estar teniendo un pésimo día y cobrárselas contigo porque no había podido gritar y si tú te equivocaste y pusiste una M en lugar de una N, puede ser el momento en el que la persona explote. Yo trataba de aprender a manejarlo, trataba de conocerme a mí misma, trataba de entender a las personas, pero la verdad me empecé a sentir un poco inútil detrás del mostrador. Y dije, quiero poder conocerme a mí, comprenderme y luego compartir esas herramientas con otras personas, porque al final todos tenemos prácticamente las mismas necesidades. Entonces sentía, si esto me ayudó a mí, seguro también le puede ayudar a alguien más. Y así es como poco a poco fui avanzando hacia el desarrollo humano, literalmente. Y estudié un posgrado cuando encontré la técnica correcta. Estudié un posgrado que me convirtió en terapeuta y con la facultad de poder ejercer eso profesionalmente. ¿Y cuál fue como el posgrado? ¿Cómo se llama? Literalmente se llama acompañante en bioneuroemoción. ¡Wow! Qué interesante. Sí. No, wow, qué padre, Alba. Pasando a otra etapa, tu proyecto se llama Luz a la Sombra. Sí. Me gustó mucho que lo tienes bien ordenadito y los colores me atraen ¿cómo te explico? Paz. Y me trae así como clic, o sea, ¿sabes? Ay, qué lindo, qué padre. ¿Por qué ese nombre? O sea, ¿qué es la sombra para ti en tu propia vida? ¿Qué es la luz? O sea, no en la teoría, o sea, ¿por qué lo elegiste de esa manera? ¿No? ¿Por qué? Cuando me puse a estudiar sobre cómo funciona la mente y el comportamiento,
me daba cuenta, bueno, aprendí varios conceptos psicológicos, ¿no? Por ejemplo, la psicología, sobre todo antigua, estudiaba mucho a Jung. Y Jung es el que se le considera el padre del arquetipo de la sombra. Órale. La sombra entendida como la parte inconsciente de la mente. El lugar de la mente donde está toda la información que absorbes, pero que a veces no procesas. Imagínate que si yo tuviera que acordarme todos los días de cómo manejar el auto o cómo bañarme, tendría que entrar en un proceso de pensamiento cada que hiciera eso. Claro. Entonces, el cerebro, que en parte está diseñado para protegernos y en parte también para ahorrar energía, tiende a automatizar la mayoría de las funciones. Entonces, cuando hace eso, manda un montón de información debajo del tapete, a la mente inconsciente. Ahí están nuestros sueños más, a lo mejor más anhelados, ahí están las cosas de nosotros que no nos gustan. O sea, si a mí me enseñaron, por ejemplo, que ser trabajador y no parar es la manera de llegar al éxito, es probable que en mi sistema de creencias yo tenga que enviar a la sombra el descanso. Porque si paro, ya no estoy yendo a favor del sistema de creencias que me enseñaron para ser exitoso. O como sociedad, está bien visto ser generoso y ser amable y ser cordial, y está mal visto ser egoísta, tener avaricia, a veces hasta ambición. Entonces uno aprende a mostrar lo que está bien visto y aprende a ocultar rasgos humanos tal cual, o emociones humanas como el enojo y la tristeza, con tal de que no sean vistas o que no se nos relacione con ello. Claro. Ahí están los impulsos, ahí está todo lo que me cuesta trabajo aceptar de mí misma. Todo eso está en la sombra. Entonces, cuando yo empecé a estudiar para convertirme en terapeuta, me di cuenta que si uno no trae conciencia a todo lo que lleva almacenado en la mente, no va a poder nunca elegir qué hacer con eso, sino que solo lo va a actuar todo el tiempo. Lo va a hacer y lo va a hacer y lo va a hacer, pero no se va a preguntar por qué o para qué. Entonces se me hizo súper interesante y por esa razón, a la hora de decidir acompañar procesos emocionales, escogí ese nombre que en realidad lo acuñó una muy amiga mía que es creativa y se dedica a eso. Órale. Cuando yo le expliqué lo que quería lograr, ella me dijo, luz a la sombra, porque las herramientas que tengo para compartir están diseñadas para que entre luz o conciencia Al subconsciente, al inconsciente. Uh-huh. Wow. Y tengo una pregunta, Alba. ¿Qué tipo de o sea, yo sé que ya me las respondiste, que el tema de los impulsos, cosas que no puedes aceptar y así. ¿Cómo le haces para conocer tu subconsciente día a día, ¿no? Porque pues a lo mejor lo que vamos a decir se va a escuchar fácil, pero como que digo, yo sé que es difícil obviamente tener una mente muy sana, la verdad creo que es hasta humano tener no tan sana, bueno, no sé cómo decirlo, Sí, pero sí. Esa parte como saber cómo identificar estas cosas y digo, yo partiría preguntarse qué se hace un día a día, ¿no? Pero pues me gustaría como escucharte de tu parte. Claro que sí. Es algo que una vez me preguntaron si se podía iluminar toda la sombra. Y tuve que estudiar la respuesta y darme cuenta que no se puede. Siempre va a haber sombra en el inconsciente. Sí, ¿no? Entonces, eso quiere decir que hay que aprender a conocerse y a vivir con todo lo que somos. Claro. Con los impulsos que queremos negar y resistir. Funciona mejor que los podamos aceptar e integrar a nosotros porque ahí pierden poder. Claro. De hecho, la sombra guarda un montón de nuestro poder personal porque ahí tenemos toda la energía que usamos para resistir algo que somos y no queremos mostrar. Cuando aceptamos eso, esa energía que se libera para poder crear y hacer un montón de cosas y dejar de batallar con resistir eso. Sí, como aceptando, abrazando y creando una versión de eso y listo, aceptarlo.
como la película de Disney, no de Soul, esta de las emociones, la segunda, Uy, que llega la ansiedad, buenísima. Sí, y sí, se juntan todas las emociones y ¡pum! sí, Tal cual, exacto. tal Me cual, ¿no? fascinan esas películas Está buenísimo. intensamente. Uno y Intensamente, pero dos. la dos. No Que manches. la primera no había llegado a la ansiedad. Sí, Y sí, llegó a la sí. ansiedad porque era adolescente Riley. Sí, Entonces, tal cual me sí, estás diciendo eso, exacto. ¿no? Que porque Sí, la ansiedad controlaba y la alegría y todo estaban, ¿qué rollo con este cuate? Y se exacto. juntaron, ¿no? Pum, y antes era como una bolita, ¿no? Ya ves que ponían como una bolita Sí, y siempre la alegría quería ponerla, ¿no? Y de sí, repente la tristeza y así. Y llegaron y como que crearon una que viene en todo y la pusieron. sí, me Esa es la Riley nueva. fascinó. No Y sabes eso fue cómo como, sentí que es eso, ¿no? es tal cual. Es que ya no tiene sentido. Pelearte, ¿no? Es que Sí. hay una autora que se llama Byron Katie que escribió un libro que se llama Amar lo que es. Y su técnica para mantener esa sanidad o ese equilibrio es deja de pelear con el presente y acéptalo. Acéptate tal como eres, acéptalo tal como es. O sea, ama lo que ya es, no lo que te gustaría un día ser. Y siento que la psicología moderna, según entiendo, o las nuevas tendencias de la psicología van hacia esto. Ya no es tanto darle tantas vueltas al pasado, a la historia familiar, Sí, sí, a la sí. infancia. Árbol genealógico y que Exacto. el tatarabuelo tiene el otro y... Ujú. Ahora es más, ok, y hoy, el día de hoy, ¿qué decisión puedes Sí, tomar sí, 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 para de sí. aquí en adelante vivir como quieres vivir, en mayor congruencia, ¿no? Sí, Que al final la congruencia está muy relacionada con el bienestar. sí. Y la congruencia tiene que ver con aceptar y dejar de resistir. Claro. Entonces, si yo hago un proceso terapéutico para conocerme, me acerco más a la aceptación de todo lo que soy. Pero en el día a día, respondiendo a la pregunta, Ujú, ujú. cómo funciona es muy curioso. Yo voy a hacer algo en automático y me voy a dar cuenta hasta después. Órale. Casi, casi que no hay de otra. Sí, Sin embargo, si yo cultivo la meditación, la respiración consciente, sí. el mindfulness o la, no me acuerdo cómo se dice en español, pero es esto de estar aquí y ahora, Ujú. es más probable que no caiga en el automático. Sin embargo, la mayoría de las veces va a pasar que yo haga lo que he hecho en el pasado de forma automática para resolver un problema, por ejemplo. Y por eso puede ser que lleguen a terapia personas que digan, no sé por qué, pero siempre termino eligiendo con el mismo patrón a mi pareja. Y parece que es la misma persona, solo cambia el nombre. Y ahí tú sabes que lo que está eligiendo por la persona es su información inconsciente o su programación inconsciente. Sí, porque está en automático y no Exacto, tiene el tiempo de parar. exactamente. Y sabes qué, hay que hacer mucha fuerza de voluntad para Sí. ser conscientes. Sí, no es fácil, Alba, la verdad. Es que mira, la mente, el 5% es Ujú. la mente consciente. O sea, que por lo menos el 85, 90, 95% es Ujú. inconsciente. Oh, ¿Qué quiere decir eso? Que el cerebro está haciendo muy bien su función de ayudarnos a proteger, sobrevivir. Sí, de protegernos. porque Ese es el hace, objetivo del cerebro, ¿no? automatiza, hace Automatiza, atajos. sí. Entonces, ya no tiene que pensar cada vez. Pero eso puede ser útil para un montón de cosas. Muy, muy útil, de hecho. Ujú. Sin embargo, pues la naturaleza no se equivoca, ¿no? Pero para cuando algo no me está haciendo bien, por ejemplo, si elijo siempre el mismo tipo de relación, o si cada vez que alguien me Hola, hace un amor. comentario yo reacciono de la misma manera y es un impulso que no logro frenar y tampoco entiendo por qué lo hago. Por ejemplo, cuando me brota el enojo y no entiendo por qué me enojé realmente, ahí es donde es muy oportuno observarse uno mismo y luego elegir con conciencia. Cuando algo que hago no me beneficia, no me ayuda y al contrario, me perjudica, Perjuicio, sí, me ¿no? lleva al fondo o no me hace contribuir a mi congruencia. Para eso es lo más oportuno la terapia o conocerse a uno mismo. Si uno presta Sí. atención,
La verdad es que la realidad del presente es un campo lleno de información sobre ti mismo, si le prestas atención. Sí, no hay que estar conscientes. Ujú. Fíjate que, wow, diste mucha información muy valiosa, la verdad, muchas gracias, Alba. A ti, gracias. Fíjate que mi mamá, se tatuó con mi hermano, Ujú. aquí, que dice hoy, Mm. ¿no? Eh, nosotros somos una familia de cinco, somos cuatro hermanos, hombres y una mujer. La mujer es la más chiquita y yo soy el de en Mm. medio. Ujú. Tengo uno de 32, tengo uno de 29, Ujú. 33, uno de 29 y yo de 27. Bueno, 26, ya va a cumplir 27 en dos semanas más o menos. Ya casi. Sí. Y luego una hermanita y así, ¿no? Ujú. Entonces, pues obviamente a mi papá le echó todas las ganas y siempre nos pudo dar las necesidades básicas e incluso hasta más, Mm. ¿no? Pero ella, cuando había momentos difíciles, etcétera, ella siempre en su mente me cuenta ahorita, cuando estábamos chiquitos, que decía de que hoy es lo que tengo, hoy tengo que hacer esto, hoy, Ujú. ¿no? Entonces, derivado al episodio 5 pues, de mi testimonio, de lo que Sí. sufrí, básicamente, pues, un brote psicótico, etcétera, vayan a escucharlo en el episodio 5. Mm. Pues tomé proceso terapéutico y psiquiátrico y todo eso. Y ahorita, pues también me ha gustado formas, no nomás psicológicas y psiquiátricas. Fui con una persona que me ha ayudado mucho también a conocerme a mí mismo, etcétera. Y, y le conté a mi mamá, ¿no? Le Ujú. conté a mi mamá, y me dijo, oye, pues le dije, oye, tengo que hacer un árbol genealógico, Ujú. tengo que ver qué rollo con tal persona. Y llega y me dice, no, 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 no te metas en ese rollo. A ver, tú, me dice, "Sí, tú eres tú el que construyes, tú piensa ahorita cómo estás, tú, qué rollo, ¿qué le vas a echar andando las culpas al abuelo que ya está en el cielo o al tatarabuelo? Sí, O sea, sí, enfócate en ti. Y yo me puse sí. a pensar y dije, no, pues sí, sí, tienes razón. Digo, que está curioso, ¿no? También saber todo, obviamente, Sí, que a lo mejor encuentras algo ahí sí. que yo sí creo, pero sí tiene razón mi mamá. Es que como todo, ¿no? Una justa medida. Qué sabia tu mamá y qué padre su tatuaje. Sí. Pero fíjate, sí, hay una frase también que me parece que no recuerdo de quién es, pero dice que si no conoces tu historia estás condenado a repetirla. Sí. Entonces, en ese sentido, o sea, todo vuelve a la intención o al para qué. En Ujú, ese sentido, vale la pena ujú, conocer la historia de tus ancestros, en mi opinión. sí, Pero para eso existen tantos estilos terapéuticos, porque hay quien piensa y se siente muy a gusto con lo que dijo tu mamá. claro. Yo quiero decidir de aquí en adelante y no tengo la necesidad de comprender. Yo, con el rasgo profundo de la alta sensibilidad, tuve la mega necesidad de comprender. O sea, yo fui para atrás todo lo que pude, rasqué todo lo que pude de mi Vale. historia familiar, busqué por todos lados y cuando estuve lista, Ujú, pude comprender algunas cosas y luego simplemente dejar ir esa información para enfocarme en el ahora, porque claro. la vida es una creación Ujú, constante, no es algo que ya esté escrito. ujú, Entonces, si yo me quedo en el pasado, pues estoy casi condenada a repetir eso. exacto. Sí, está padre conocer tu historia, pero creo que clavarte o Mucho. quedarte dando vueltas. No, y como yo soy financiero, entonces te Mm, imaginarás cómo analizaré. bastante. Sí, entonces, y se me olvidó decirte, tiene hoy y una crucecito de Jesucristo. Ah, qué bonito. Entonces, se me olvidó ese detalle, muy Mm, importante. sí. Pasando a otro tema, Alba, ¿para ti qué es estar en paz? ¿Qué es estar en paz? Yo relaciono la paz mucho con la congruencia. Órale. Si yo me siento congruente entre lo que siento, lo que pienso y lo que hago, la paz para mí llega inevitablemente. Órale. Una vez escribí una frase que dice, la paz
está siempre ahí para quien la elija. Y la escribí queriendo transmitir algo que creo hasta la fecha, que es que antes creíamos, o mucha gente puede pensar, que la paz es la recompensa o el resultado de un proceso. Sí, o la felicidad, Ajá, o va a estar allá y no aquí. exacto, Tienes que trabajarlo, o tú sí. vas a estar allá. ¿Sí me entiendes? Cuando logre esto voy a sentir paz. Exacto, Cuando exacto. no sé qué, voy a ser feliz. Externos. Exacto. Cosas externas. Y en realidad no funciona así. Sí. Por eso lo que quería transmitir con esa frase es, tú la tienes que elegir. O sea, imagínate, a veces incluso a pesar de tu propio cerebro, del funcionamiento de tu cerebro. ¿Has oído un estudio reciente que dice que el cerebro no está diseñado para hacernos felices? No, no, qué interesante. El cerebro solo está diseñado para nuestra supervivencia o para protegernos, Ya está. para proteger la integridad. Entonces, si quieres ser feliz, necesitas tomar una decisión consciente de serlo. ¿Cómo? Pues lo que la vida me da, yo decido cómo vivirlo. Yo decido qué actitud tener ante eso que estoy viviendo. Por eso para mí la paz es una elección con la cual yo elijo atravesar mis experiencias. Podría no, Claro. o sea, pero no es algo que alguien allá afuera me va a entregar. Ninguna doctrina, dogma, práctica, muchas contribuyen a eso, ¿no? Definitivo, estar en la naturaleza me Sí, conecta con sí, sentir paz. sí, sí. O meditar o respirar profundo, pero no se queda. Sí. Tienes que seguirla eligiendo y seguirla eligiendo. Sí, o sea, te puede ayudar cosas así como personas, tu trabajo, no sé, tu propósito, Uh-huh. mas sin embargo, pues no, no lo es todo, ¿no? O sea, tienes como que internamente, ¿no? ¿Qué es algo que tú haces que sientes que te conecta con sentirte en paz? Sí. En tu día a día, por ejemplo, ¿qué me dirías? Esto a mí me conecta directo con sentir paz. Fíjate que yo, te va a llamar mucho la atención, pero yo no pasé por, digo, no sé, yo he escuchado casos, digo, cada quien, pero yo, derivado a lo que pasé, ¿no? De mis 3 brotes psicóticos, pues pasé luego a un psiquiatra. O sea, yo Uh-huh. no llevé antes el tema de las emociones o el tema de un psicólogo o lo que sea, ¿no? Uh-huh. O sea, yo fui directo pues, a lo científico, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, yo como hace un año, no hace un año, yo a mi psiquiatra sí le contaba cosas, ¿no? Pero pues si Uh-huh. ya eran más puntuales, yo sigo yendo al psiquiatra. Uh-huh. ¿Cómo has estado, papá? Ah, excelente, ¿no? Ya llevo casi 3 años sin medicamento, más sin embargo sigo yendo, ¿no? Uh-huh. Eh, y ya llevo un año yendo con un psicólogo y me recomendó algo que me da una paz todos los días, increíble, es mi meta, es una cosa impresionante, que ya lo hacía, ¿no? Que se Uh-huh. llama, es escribir lo que quieras, no hay Uh-huh. formato, Uh-huh. al menos 5 minutos Wow. del día. Mm. Que de hecho ya lo hacía, pero Uh-huh. lo dejé de hacer, lo hacía derivado, desde que me pasó, lo Okay. hacía. Lo Okay. hacía, pero no que me lo hayan pedido a alguien o me lo concedieron. Nomás yo escribía, oye, ¿por qué me siento así? No he salido adelante, y no sé qué, pa, Mm. ¿por qué? ¿Por qué soy así? ¿Por qué cometí ese error? Y tal. Uh-huh. O sea, me saboteaba mucho, pero sí, ahí tengo todos los escritos, los tengo ahí guardados. Mm. Y ya de repente, ya un año después lo dejé y otra vez platicaba, ¿no? Y normalmente lo que hago yo es, yo soy religioso, no soy católico, y normalmente antes lo hacía como me hablaba a mí mismo, ahora le hablo a Dios, Mm. ¿no? Y eso me da muchísima paz, ¿no? Uh-huh. Y yo ya hasta la fecha llevo un año sin parar, Mm. escribiendo 5 días, pero te estoy hablando que hablo así lo que sea, ¿eh? Sí, lo que esté en tu mente. No, exacto, o sea, no hay Uh-huh. filtro, Uh-huh. hablo todo, ¿sí me Uh-huh. entiendes? Y eso me da muchísima paz, así, y me da claridad, me da Claro. claridad, wow, oye, órale, y así, ¿sabes? O sea, Uh-huh. como que me plasmo, como que lo dejo, y eso me da muchísima paz. Pues ese es un gran tip.
Me identifico porque cuando procesamos mucho, como la alta sensibilidad, Ujú. necesitamos también digerir, asimilar o hacer algo con eso. Sí. Entonces, escribir para mí también es una gran herramienta. No lo hago así como escribir 5 minutos todos los días, proponerme ese hábito, Ujú. pero quizá alguien que nos escuche que le pueda servir si lo necesita. Mira, qué padre que tú, antes de que alguien te lo recomendara, reconociste tu necesidad interna, ¿no? Como necesito poner esto en algún lado. Sí, sí, tal cual. Sí. No lo hacía como lo hago ahorita Uh-huh. tan disciplinado, Uh-huh. pero sí lo hacía. Lo hacía cuando pues tenía muchas cosas en la cabeza, ¿no? Y bueno, obviamente no estoy diciendo que no le podía contar a mi novia, a mi hermano, o sea, no estoy diciendo que, o sea, ¿sí me entiendes, no? O sea, estoy Sí. diciendo que pues tenía que, pues escribirlo, pues, Sí, es ¿sabes? diferente, es como cuando uno encarna una experiencia, o sea, te Sí, pueden platicar cómo es conocer Machu Picchu, sí, tal cual. pero hasta el momento en el que tú con tus sentidos experimentes eso, realmente pues ya se convierte en tu experiencia. Claro. Padre. Muy bien, Alba. Muchísimas gracias. ¿Cuáles Ok. son los casos más comunes, cuáles son los casos Uh-huh. más comunes que atiendes y que te llega más y ha cambiado eso con los años? Ok. Fíjate que la ansiedad, como la película, Vale. suele estar presente en casi todas las consultas. Mm, creo que lo que he encontrado a lo largo de estos 15 años recibiendo consultantes es que al final, un poco lo que decía al inicio, todos tenemos el anhelo de ser vistos, de ser escuchados, de ser reconocidos, de sentirnos parte de algo, Sí. de sabernos amados. Y es increíble ver desfilar a un consultante y luego a otro y luego a otro, con un montón de diferencias en edad, en formación, en personalidad, pero que una vez que desmarañamos todo el conflicto, caemos en esas necesidades básicas que todos tenemos. Y a lo mejor a la persona 1 se siente lejos de sentirse vista por una razón, y la persona 2 y la 3 y la 4 en un escenario súper diferente, pero al final la esencia es la misma. Y eso también es muy importante para mí como terapeuta, porque es un recordatorio todos los días de cómo todo es cuestión de perspectiva, o mucho es cuestión de perspectiva en términos de cómo percibimos el mundo o de esa elección consciente que podemos hacer. Sí. Porque alguien puede estar muy, muy triste por algo que el otro sí tiene, pero está muy triste por algo que el otro tiene y él no tiene. Y cuando ves desfilar a las personas y contarte lo que sienten y lo que les preocupa, Uh-huh. te llega luego mucho agradecimiento de reconocer, bueno, más vale poner el foco de atención en todo lo que tengo, en todo lo que sí hay, que darle tanta importancia a lo que no hay. Creo que eso es muy, muy importante para mí también como ser humano, que no... A veces las personas creen que quienes nos dedicamos a esto, eh, hay un meme que dice que eres psicóloga, pues tienes un problema, nada más saca tus apuntes, ¿no? Sí. Y nada más lejos de la realidad. O sea, yo creo que yo me dedico a esto por cuanto yo lo necesitaba. O sea, creo que yo me dedico a la gestión emocional por cuanto yo lo necesitaba para mí. Porque no sabía, no crecí con las herramientas suficientes para lidiar con mis emociones, y siento profunda e intensamente. Entonces, lo necesitaba bastante, y creo que eso también hay que tenerlo muy presente. El otro siempre es solo un ser humano en el papel de acompañante, pero Uh-huh. no desde un pedestal o no desde un lugar donde tiene las respuestas. Uh-huh. A veces yo tengo la respuesta para algo por lo que estudié, y aún así no puedo usarlo o hacerlo. Sí, no. Uno sabe que necesita descansar y a veces se sigue exigiendo. Claro. O sabe que necesita soltar y sigue queriendo controlar, porque pues a eso vinimos, ¿no? Como a atravesar o a vivir las experiencias. Claro. Entonces creo que al final los anhelos de las personas son los mismos.
Y eso no cambia, fíjate, con el paso del tiempo en mi experiencia. Órale. Derivado de eso, Alba, tú mencionas mucho que en el cambio, en el tiempo que llevas, tú siempre encuentras que hay unas necesidades básicas, que es ser visto, ser reconocido, ser escuchado. O sea, entonces tú resumes que casi siempre es esa parte, ¿no? Y entonces estás diciendo que es una necesidad que sí lo tenemos que tener. Yo encuentro en mi experiencia que la terapia va a ese lugar sí o sí. O sea, eventualmente tocamos ese aspecto humano de la necesidad que tenemos básica, primordial, de saber que existimos y que tenemos importancia y significado. Órale. O sea, de otra manera, me parece que es hasta biológico, porque hay una parte del cerebro que es el cerebro primitivo, que es el que compartimos con las especies animales, Sí. que es el que más se encarga de nuestra supervivencia. Está directamente conectado al sistema nervioso y solamente actúa, no piensa. Ya. O sea, es la parte del cerebro que si hay peligro, en segundos va a calcular qué podemos hacer para estar a salvo de ese peligro. Entonces, eso nos coloca biológicamente en un lugar donde, igual que los animales, si se pierden de la manada, hay más peligro o más probabilidad de que los maten o de que se pierdan. Por eso también uno no quiere no parecerse a los suyos. Por eso uno piensa o tiene el mismo sistema de creencias que su familia respeta. Porque quiere ser uno más, hasta por un sentido biológico, me atrevo a decir. Y eso pues no tiene nada de malo, ¿sabes? Lo único es que si no nos lo cuestionamos nunca, si no nos hacemos preguntas, si no nos vemos en el espejo del otro, si no nos cuestionamos, probablemente vamos a mantenernos en ese estado en lugar de evolucionar nuestras propias creencias. Claro. Wow. Qué interesante, qué interesante. Sí, a mí me encanta también. Wow. Sí. Fíjate que ahorita que hablabas del tema primitivo y así, yo llevé una clase, ¿no? De estas optativas, estudié en el ITESO y era inteligencia emocional. Y digo, ya se me olvidaron varias cosas, pero me acordé de ese tema de primitivo, ¿no? Por si alguien del ITESO me está escuchando, pues meta esa clase, ¿no? Son de las que me gustan a mí. Sí. Y luego también algo que mencionabas muchísimo, que decías ahorita de la parte de cuáles son los casos más comunes, dijiste que la ansiedad, dijiste que muchas personas se enfocan en lo que no hay. Y eso está pésimo y hay que enfocarnos en lo que hay. Sí. Y eso provoca una ansiedad, obviamente. Sí. Fíjate que yo muchos años me dediqué a lo que no hay. Sí. Sufrí demasiado, Alba. A mí también me pasa. Y me sigue pasando y lo estoy trabajando. Claro. Pero, cuando me enfoco en lo que hay es bien a gusto, ¿no? Y es parte del agradecimiento y suelto un peso de encima, ¿no? Uy, pues ya, ¿sabes? Sí, claro. Y mucho yo lo veo que es mucho de esta presión social o de que cómo te ven o este necesidad de crecimiento más, ¿sabes? Y yo creo que va anclado en eso, ¿no? O sea, como... O sea, yo creo que parte del capitalismo, ¿no? No estoy criticando el capitalismo, pero siento que, porque el capitalismo, yo estoy de acuerdo con él, pero siento que pues esa parte sí nos hace creer que lo que tenemos no es suficiente. Sí, definitivo. ¿Sabes? Entonces, por eso por eso yo creo que hay tanta ansiedad. Claro. Ahorita con las redes, claro, más. Porque caes en la comparación, casi sin proponértelo, pero si tú estás viendo todo el tiempo lo que están haciendo las otras personas, es difícil no compararte con eso. No, imposible. Sí. Ajá, exacto. Entonces, una cosa es tomar algo como referencia, pero otra cosa es quedarse en la comparación. Hay una frase muy padre que dice, la comparación es el alimento favorito del ego. Y a mí me gusta mucho porque es cierto, cuando uno entra en ese loop de estarse comparando y de estar viendo lo que no hay, uno está parado en el ego.
claro. ¿no? En quién se supone que debería de ser a tal edad Sí, sí, no, o en no, tal momento de mi vida. claro. Y ¿sabes qué? La vida lo único que hace es demostrarte que nada de eso que creías muy probablemente va a pasar como creías o en el momento que creías. Totalmente. Entonces no es una manera tan eficiente de relacionarte con la vida hacer eso. Yo creo que está muy padre tener expectativas siempre y cuando no sean fijas, o sea, hay que revisarlas. Claro. No hay que creer que esa es la única manera, Exacto. ¿no? Ahí también te pierdes un poquito de las diferentes formas en las que la vida te puede presentar algo y hay que mantener esa apertura. Claro, esa apertura. Fíjate que creé un episodio, no sé qué episodio es, pero es compararte con los demás. Y hablo mucho de eso, ¿no? De cómo yo veo a las personas que se están comparando y comparando, que tiene más que el otro y que este me ganó en esto y este tiene un buen puesto y que el otro es más buena onda y que el otro tiene más dinero, que el otro tiene. Entonces eso es demasiado tóxico y yo lo que a mí me funciona mucho es en cuanto empiezo a ver, recompararme, digo, no, ¿quién soy yo ante, o sea, ayer? Muy bien. Ok, ok, mira, eso está bien. Entonces como para cerrar este tema, no sé qué opinas de mi pensamiento, ¿no? De compararte contigo. Sí, claro. Siento que cuando tú mismo te detienes y eliges otra cosa, ahí no estás actuando en automático, ahí está entrando tu conciencia. Órale. A mí me sirve mucho preguntarme para qué hago lo que hago. Si yo me doy cuenta que empiezo a compararme o a ponerme atención en lo que no hay, yo me pregunto, ¿qué quiero lograr con eso? Me hago esa pregunta a modo reflexivo. Okay. O sea, como, ¿qué estoy queriendo lograr en este momento que me estoy comparando con los demás? Y muchas veces la respuesta me permite encontrar una mejor manera de hacer eso que quiero lograr. Eso está buenísimo. ¿Qué tal que te empiezas a comparar con la intención de echarte una palmadita y un empujoncito para adelante? Oye, hay mejores maneras de echarme ánimos para ir para adelante que compararme, ¿no? Dale. ¿Convertiste algo malo en algo bueno, Alba? ¿Te diste cuenta? Es que si uno, lo que decíamos, ¿no? Si uno se observa y uno se hace las preguntas, pues también encuentra respuestas. Pero si uno nunca se pregunta, a lo mejor solo repites. Oye, fíjate que entonces ahorita que somos personas paz, por eso me la estoy pasando también, ¿no? A lo mejor, ¿no? Porque estamos... Yo también. Wow. Desde que nos saludamos. Sí. Son cosas que se sienten, ¿no? Sí. Como alguien que habla tu mismo idioma. Claro, exacto. Como que piensan lo mismo que ¿sabes? Sí. Oye, esto ahorita que dices que está buenísimo, ¿eh? Preguntarse qué es lo que quieres lograr cuando te comparas con los demás. Eso está buenísimo. Eso sí hay que hacerlo. Oye, Alba, ¿cómo le haces para, la verdad, siéndote honesto, a mí cuando me cuentan problemas, cuando me cuentan problemas graves, fuertes, ¿no? Ya sean muertos, ¿no? Un accidente, cosas muy trágicas o un problema grave, ¿no? De dinero o de sobrevivencia, ¿no? De que no pueden comer o cosas así, como que sí, o sea, me resisto a ser fuerte y trato de analizar, como observar, así como dices, y lo recibo, pero sí, o sea, me afecta sí, bastante, ¿no? Incluso el día o la semana o a veces el mes. ¿Sabes? Sí, claro. O entonces, si te soy honesto, a veces meses, ¿no? Depende de cómo yo vea a esa persona que está sufriendo. ¿Cómo le haces para escuchar tú tanto dolor, no? Y ahorita que más o menos identifico, ya me imagino tus procesos que han de estar, pues que sirve, ¿no? Que le sirve muchísimo a la persona porque pues hacen enfrentarse a esa emoción, a ver en el subconsciente. Entonces, ¿cómo le haces para recibir tantas tragedias, ¿no? Y no quedarte con él, ¿no? O sea, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa con todas las personas, psicólogos, psiquiatras, todo ese tipo de formas de ayudar a la persona? ¿Qué pasa después de una sesión tan pesada, ¿no?
Yo me pregunto, las primeras veces que iba con el psiquiatra, ¿qué decía esta persona? ¿Qué digo? ¿Sabes? ¿Qué pasa? Entonces, ¿cómo le haces, Alba? A veces me expresan eso también como, ay, Pau, ya te dije muchas cosas o ya vas a A mí a veces ya sentir... me da pena, de que no, mejor lo doy para la otra sesión, ¿sabes? Sí, exacto. Pero fíjate, todo para mí tiene que ver con regulación. Ujú. No es ni poquito fácil, o sea, creo que para dedicarte a algo como esto que mencionabas, psicólogos, psiquiatras, terapeutas en general, tiene que haber una vocación, Ok. o sea, tiene que ser parte Sí, de no. algo que te da propósito y sentido, porque si no, de por sí es bastante complejo. Ujú. A mí me cuesta mucho trabajo como que luego hacer espacio entre lo que acabo de pasar por mi cuerpo, porque si tú me cuentas algo que te está doliendo, Ujú. yo lo siento junto contigo. Al final eso es la compasión. Órale. Viene del latín, te acompaño en tu sufrimiento o en tu pasión. Órale, Entonces, eso es el significado de compasión. eso significa compasión. Te acompaño en tu pasión o en tu sufrimiento. Órale. Entonces, imagínate que para alguien con mucha sensibilidad es como si me metiera un rato en tu piel al escucharte. Wow. Sobre todo en ese espacio terapéutico donde mi intención es captar todo lo más que pueda para después poder servir de guía o simplemente para ponerle presencia a lo que está pasando o generar un espacio de contención. Entonces, en esos momentos, regresar a mi piel me costó muchos años aprender a hacerlo. Claro. Me quedaba dándole vueltas a lo que había oído, a lo que había sentido. Me costaba trabajo desprenderme. Wow. Sí, de Cada esa quien, información. sí, y de lo que sentí. Hasta tenía que decirme a mí como, no te está pasando a ti. No, tiene que ser muy fuertes, Imagínate. muy fuertes. Sin embargo, Y algo no tan combinar, bonito ¿no? No combinar también cosas. es que si lo sientes, ¿cómo le dices al cuerpo que no te está pasando? Sí, O no. sea, si lo sientes, tu cuerpo, es como cuando ves una peli en el cine Ujú. y hay una escena súper estresante y te sudan las palmas de las manos. O Sí. sea, tu O consciente lloras sabe, y no quieres llorar porque el de al lado te va a ver y te va a dar pena. pero tú sabes conscientemente que es una película y que no te está pasando nada. Y Sí. sin embargo, tu cuerpo tiene una reacción biológica. O cuando sueñas que te Ajá. caes de un edificio y, ¡ay! Y te despiertas todo Sí. alterado. O si lloras en un sueño, no sé si te ha pasado y Uy, despiertas sí. con el sollozo todavía. O sea, la mente es muy compleja. Sí. Entonces, me tomó años aprender a generar ese espacio. Es un poco difícil, a veces siento convivir conmigo a lo que me dedico, porque después de un día lleno de trabajo, necesito estar en silencio. O sea, necesito estar a No solas, manches. necesito estar en silencio, como si me metiera en un caparazoncito y No, cuando yo sí. esté lista, poder volver a salir, porque ya no puedo tolerar un estímulo más. O sea, Sí, no. es algo que hay que aprender a hacerlo. No, y también yo creo que le pasa a una gente cotidiana que no se dedica a eso. A mí me ha pasado que, no sé, tengo un día pesadísimo, 3 juntas. Yo soy financiero, entonces Ujú, presento números. Imagínate, los números también son llenos de emociones, ¿no? claro. Que les presento a los directivos, que se toman decisiones y, oye, este número, ¿y qué vamos a hacer con otro? Y que no sé qué, y nos va a alcanzar para el siguiente año, y que no sé qué. Llego al final y me salgo a caminar, me baño y tardo como 20 minutos así que nadie me hable. Literal, ¿Sabes? esa es la autorregulación. Órale. Yo tengo que salir a caminar, sí o sí, todos los Ay, días, imagínate ahora tú, ¿no? escribir, pero fíjate, el hecho de trabajar con personas o con emociones fuertes Sí. en cualquier profesión, estas personas que están detrás del mostrador y reciben como en el hotel, Sí. eso hace que absorbas. Si eres sensible, absorbes. Y en ese momento también se va llenando es esto que hablábamos de la sobreestimulación. Ujú. Se va saturando de estímulos tu sistema nervioso y llega un momento donde colapsa. El sistema nervioso hay que entenderlo como un semáforo Ok. que tiene rojo, amarillo y verde. Ok. Cuando uno se llena de estímulos o se sobreestimula, lo más probable es que el sistema nervioso se ponga en rojo. Y rojo quiere decir,
parálisis, huida o lucha. Entonces, ante un estrés que me rebase, probablemente yo me paralice, quiera huir de lo que estoy sintiendo, viviendo, o quiera luchar. Puede ser. El amarillo es cuando, a ver, a lo mejor me estoy acordando mal, y el rojo es la parálisis y el amarillo es la huida o la pelea. Creo que sí es así. Okay. Entonces, el rojo es congelarte, paralizado, como si no estuviera pasando lo que está pasando, pero es un mecanismo de defensa, de protección. El amarillo es cuando detecto el peligro y puedo, entre dos opciones, elegir. Puedo luchar o puedo huir. Y el verde es cuando ya puedo tomar una decisión desde la calma o desde mi centro. Y el sistema nervioso no puede pasar del rojo al verde de un golpe. Sí, no, tienen que pasar por el amarillo. Tiene que pasar por el amarillo. Entonces, la única manera de volver al verde eventualmente es aprender a regular las emociones. Tal cual. No resistirse a sentirlas. No tratarlas de evadir. Sí, no. De hecho, cada una tiene una función biológica. Okay. Para empezar, una emoción es biológica. No es algo que tú te propones sentir. Simplemente tu cuerpo, tu organismo segrega una emoción. Y hay 5 básicas. Está el miedo, el enojo, la tristeza, la alegría y el asco. Que de eso se trata la primera peli. ¿Te acuerdas? La de Intensamente. Sí, cierto. La 1 habla de las emociones básicas. Sí. A veces, depende del autor, puede variar el nombre de una o de otra. Okay. Pero esas son las que tú no piensas, solo las sientes. Ya. Entonces, sí, es cierto, la primera película, la del asco y todo eso, sí es cierto. Imagínate, si no sintiéramos asco y alguien te acerca un plato de comida echado a perder que huele mal, tu integridad estaría en peligro, porque si no sintieras asco, probablemente lo ingerirías. Claro. No, y la gente, no sé, que ve caducada la leche y dice, ay, se caducó por una noche, no le está haciendo caso a su emoción, y pum, se la toma la leche. Y nada más de oler la leche podrida, sabes luego. Es más, hasta harías así, sí. aunque no la tengas, pero solo de imaginarte, sí, no. Harías así, porque así funciona. Esa parte del cerebro esa es su función más importante, salvaguardarnos. Imagínate que cuando sentimos enojo, el cuerpo manda la sangre a las extremidades, porque quizá necesites huir o quizá necesites pelear, y tienes que hacerlo rápido. Wow. Entonces, segregas adrenalina y la sangre se va a las extremidades. Imagínate que los seres humanos, por querer ser bien portados o por querer encajar, andamos por el mundo reprimiendo el enojo, cuando es una emoción primordial, importantísima para la supervivencia. Wow. Es la que hace que si alguien viene y te agrede o te va a agredir, tú puedas levantarte y dar un portazo y salir de ahí. O que puedas gritar e imponerte para que el otro sepa que no eres blanco para que te lastime. Claro. Imagínate reprimir esa descarga de energía y de adrenalina en el cuerpo, con tal de... Se lo quedan. Pues eso lastima el organismo. No. Y ni se diga, pues, nuestra psique y nuestra capacidad de relacionarlos con las experiencias. Por eso no hay que juzgar una emoción. Si yo me enojo, pero no entiendo ni por qué, porque nadie me hizo nada, y juzgo el enojo, me voy a perder de su utilidad. Claro. En cambio, hay que recibirla. Claro. Y confiar en que algo tiene que enseñarnos. Claro. Por ejemplo, Alba, a mí, sinceramente, no me gusta el enojo, ¿no? Y no me gusta el conflicto. Me pone muy incómodo. Pero yo yo siento que sí, a veces digo, uy, quiero gritar. Sí. Lo hago a través del deporte, ¿no? De que en el tenis, ¿no? Que juego tenis, ¡pum! Hay un buen punto y le hago, ¡ay! Claro. ¿Eso está bien? Claro, es un gran punto. Es que punto. no, me siento mal, me siento incómodo si lo hago con otras personas. Y yo a veces he recibido, hay varias personas que pues no, lo hacen instantáneamente.
O sea, el enojo, Sí, ¡pum! Te lo dicen. sí, No lo hagas, no, ¿sabes? claro. Está mal, o sea, tú sientes el enojo de esa persona y tú lo ves y dices, o sea, esta persona lo hace sin pensar nada, Ajá, ajá. ¿sabes? No se detiene por nada. No, sí, o sea, Ujú, tal cual. ujú. Y yo a veces digo, oh, no, pues qué bueno, pero pues no sé si estoy bien mal yo de no enojarme nunca, ¿sabes? Como que siempre trato de ver la manera así súper más empática, Ujú. sí llamar la atención, pero no mostrarme enojado, ¿sí me entiendes? Sí, te entiendo Entonces, perfecto porque me pasa muy similar. sí, Yo creo que de todas las emociones básicas, esa es la que tiene mayor prejuicio social. sí, Porque si uno está muy enojado puede perder el control y puede llegar hasta cometer un crimen. tal cual. Entonces, socialmente esa es la que se empuja, ¿no? Es como, reprímanla, esa no la muestren. Sí, 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 sí. Sin embargo, Sí, esa de que no, está muy mal visto enojarse, está muy mal o visto. de mala educación, lo que sea, ¿no? Y la mayoría estamos reprimiendo el enojo. ¿Y qué Sí, pasa? Que sale en los momentos menos oportunos, porque una emoción no, no se va a ningún lado porque yo la reprimí, se queda en mi inconsciente. ¿Qué pasa con estas personas iracundas que de la nada explotan? Es simplemente por el hecho de no canalizar de la forma apropiada el enojo, como el claro, ejemplo que tú diste. claro. Incluso si yo me conozco y me doy cuenta que me empiezo a enojar, más que querer evitar el conflicto, podría encontrar la manera de decir, ¿sabes qué? Regálame 5 minutos porque ahorita no puedo hablar. Y a lo mejor me salgo y respiro Sí, y aviento palabras al aire o escribo con tal de que se me salga o aviento golpes, ¿no? Por eso a sí. veces recomiendan en terapia también El el box. box, el deporte así Sí, que realmente te ayuda a canalizar la adrenalina. wow. Esa es una forma muy oportuna de canalizar una emoción que es desagradable de sentir, pero no hay que reprimirla. Sí, hay Hay que que dejarla tratar de no sentir. reprimirla. Sí, pues como tú dices, ¿y qué pasa cuando tú toda la vida reprimes todas tus emociones? ¿Hay consecuencias? Pues desde el punto de vista terapéutico, sí. Primero porque estás renunciando a una parte de ti por un Ok, juicio. Segundo, porque al tratarse de algo biológico, si tú vas en contra de tu propia naturaleza, puede haber alguna malfunción dentro de ti. O sea, imagínate no descargar la adrenalina y que se quede mucho tiempo en el cuerpo sí. o acumular. El cuerpo es un organismo vivo. En algunas doctrinas o más bien filosofías se relaciona, por ejemplo, a un órgano con una emoción, los pulmones con la tristeza, Mm, por ejemplo, es cierto, sí, sí he escuchado esto, ¿eh? los intestinos o el aparato digestivo con el enojo. Entonces, sí, claro que al tratarse de una descarga que hace el cuerpo, si no le damos una salida oportuna y sana, es algo que se queda dentro, que eventualmente nos puede provocar. O sea, por ejemplo, ahorita me duele la panza, ¿qué será? Ahorita en este momento, Sí. y sientes que estás reprimiendo algo, No. a veces los nervios o la... Más bien estoy como que muy lúcido de toda la información que es muy nueva, ¿sabes? Yo creo que no sé, por los nervios o no sé. Como que El estoy, estómago tiene la función simbólica de digerir. ok. A lo mejor tiene que ver con, híjole, esto es un montón para digerir. Sí. Sí, a lo mejor estás sobreestimulado, ¿sabes? Sí, wow. Es que sí, sí, una conversación, alguien nuevo, tocar estos temas que tocan fibras, tu propia Sí, historia. sí, totalmente. Fíjate, pero si escuchas al cuerpo, como la pregunta que te acabas de hacer, Sí. normalmente te No, por entrega eso el te mensaje dije. y se va. Sí, por eso te dije, no, de una vez. Sí, Para que me ayude. ¿qué me estará pasando? Sí. Órale, no, muy Muy bien. bien, Pasando a otra pregunta, Alba, muchas gracias. Muy interesante todo lo que mencionas. gracias. El tema de soltar las emociones, aceptarlas, Ujú, digerirlas, comprenderlas y ujú. todo. Eh, ¿Has aprendido algo de tus pacientes? ¿Algo que te cambió a ti? O sea, que aprendiste algo de muchos pacientes o uno o lo que sea, no solo como terapeuta, sino como persona. Sí, definitivo. Wow. Te diría que me inspiran todos los días, porque yo puedo amanecer con la mente negativa y tener un mal día y escuchar a alguien en la consulta que está haciendo un esfuerzo importante
por trascender algo, por ser mejor, por... Sí, o arreglar. O enfrentar un miedo o Claro. algo que te costaba. Y cuando lo escucho, digo, si supieras que eso que acabas de hacer es un ejemplo para mí, o las palabras que acabas de decir me acaban de llegar muy profundo, y puedo a veces terminar la consulta o bajar la compu y decir qué lección acabo de recibir, o sea, me refresca Wow. mi mente. Definitivo me inspiran las personas con las que trabajo todos los días. Sí, el factor humano, ¿sabes? Sí. La conexión con otra persona y saber, pues no soy el único que tiene miedo, no soy el único que se siente así. Ujú. Lo que me ha ayudado en mi profesión es aprenderme a relacionar diferente con eso. Claro. Muy Tengo bien. miedo, pero tengo herramientas para Sí, gestionarlo. claro. Muy bien, Alba. Oye, derivado a esto, me gustaría hacerte un comentario y después una pregunta. Dime. Fíjate que ahorita que te pregunté este tema de qué has aprendido de tus consultantes, Uh-huh. yo cuando le cuento cosas positivas, ¿no? No sé, imagínate, no sé, hace 2 semanas, no sé, imagínate, hace 3 meses mi psicólogo me dijo, no, pues haz esta tarea, ¿no? Escribe lo que sientes, no sé, un Uh-huh. ejemplo. Y llego y le digo, no, mira, encontré esto y el otro y así. Yo veo su cara, bueno, a lo mejor porque soy paz, ¿verdad? Yo veo su cara y es una felicidad, así como Sí, que, wow, así, literal, así como sí, que, o sea, como que está viendo el fruto de su trabajo, ¿sabes? sí, sí, sí. Y no monetariamente, sino que estás impactando internamente a una persona, ¿no? Entonces me hace una chamba brutalmente, ¿no? Entonces, Te sientes súper orgulloso cuando alguien tiene un sí, logro, y porque sabes que, claro, tu acompañamiento es importante, pero al final la última palabra, la decisión, la tiene la persona en la experiencia. claro, Y te sientes triste con ellos cuando, oye, ¿qué crees? Me volvió a pasar esto y no pude lograrlo. Te sí, sientes triste, sí, pero sostienes la confianza. claro. Sabes que va a poder, sabes que cuando esté listo lo va a hacer. Y cuando llegue ese momento, Ujú. no, te sientes feliz, es poco. O sea, igual es otra cara de la sensibilidad. Hemos platicado mucho de lo difícil que es sentir tanto, pero cuando se trata de algo bonito, Ujú. también la recompensa es multiplicada. La Claro, belleza, lo agradable, todo lo sientes multiplicado, y también eso es muy bonito de ser sensible. claro. Muy bien, Alba. Oye, hay un tema muy interesante que la verdad es que no lo he profundizado. Ya he venido aquí, es una amiga de mi hermana que está Uh-huh. en proceso de convertirse psicóloga. Uh-huh. eh, y había visto un dato fuertísimo, que hay muchas personas que tienen sus terapias psicológicas o lo que sea Uh-huh. con la inteligencia artificial. Uy, O sí. sea, muchísimo. Entonces, ahorita te voy a decir el dato. Uh-huh. Aquí le voy a preguntar a la propia inteligencia artificial Sí. cuánto porcentaje usa la inteligencia artificial para, para cosas terapéuticas, así, Uh-huh. Sí. cosas terapéuticas de México y del mundo. O sea, yo vi eso y se me hizo una locura. O sea, y yo he Sí. escuchado personas de que, no, pues yo prefiero, yo prefiero pagarle a ChatGPT, me cuesta más barato. Y pues es Wow. bien, es bien padre, ¿no? Porque ahí estoy cotorreando 2 horas. Así hay gente que me ha confesado que, Sí, que, sí. que habla con la inteligencia Sí, artificial sí. 2 horas. Sí, sí, sí. Entonces, no sé, ahorita me gustaría decírtelo y me gustaría decir qué opinas de eso y qué va a pasar en unos años, ¿no? O sea, Uh-huh. ¿lo van a usar ustedes como herramienta o no? Uh-huh. Que ahí yo digo, o sea, creo que la inteligencia artificial sí está programada, piensa ya sola, obviamente, pero sí está programada con humanos. No sé mucho del tema, pero aquí hay un podcast también de pura IA, ¿no? Pero sí se me hace algo que, digo, te soy honesto, yo también lo he usado, ¿eh? O sea, Sí, sí, yo sí. sí, yo sí o sea, por ejemplo, oye, ¿qué opinas de lo que me dijo? ¿Por qué Uh-huh. crees que lo dijo? Uh-huh. Normal, Uh-huh. ¿no? Porque a Uh-huh. veces
yo a mi psicólogo sí le tengo la confianza ahí mismo, pero hay veces con tanta información que se habla en la terapia, pues no, se te olvida, ¿no? Sí, Ahí te claro. va. A ver qué Y dato te yo, arroja. ahí te va, le puse, ¿cuánto porcentaje usa la inteligencia artificial para cosas terapéuticas o ayuda de México y del mundo? Y pone, aquí están los datos duros. Ella misma dice, ¿no? De que está cañón. Separadas por contexto global y México, con fuentes claras. Usuarios generales que usan inteligencia artificial con fines terapéuticas, salud mental. El 48.7% de las personas que usan IA y reportan problemas de salud mental se están utilizando ChatGPT, Cloud o Gemini para apoyo terapéutico según una encuesta del programa de Centio MFT de California. Entre jóvenes de 12 a 21 años en Estados Unidos, el 19% usó chatbots de IA durante el año previo para recibir orientación sobre salud mental. Están muy chavos, 12 a 21. Sí. Yo ahí pues salí a jugar fútbol, ¿no? Un incremento frente al 13% registrados a inicios del 2025. Un estudio global de AXA Ipsos realizado con 19,000 adultos en 18 países enero a febrero del 2026, súper reciente, encontró que más de 6 de cada 10 personas recurren a la IA para apoyo psicológico. Ahora va uno abajo. El mercado de salud mental con IA vale $2,000 millones en 2026 y crece al 34% anual. Wow. Se proyecta llegar a 5,080 millones para el 2030. Datos escalofriante a nivel global. El CEO de OpenAI, Sam Altman, reveló en octubre de 2025 que el 0.15 de los usuarios de ChatGPT, aproximadamente 1 millón de personas por semana, comparten ideas suicidas a través de plataforma. Uy. Entonces aquí, números fuertes es el 48% de las personas reportan problemas de salud mental cuando usan IA. Y jóvenes de 19 a 21 años, eso está más, el 19% del uso para salud mental. Y lo que más cañón es que cada año crece. O sea, lo que hicieron ellos es como segmentar a la gente que lo usa y la gente que lo está pagando, cuánto va a incrementar en el 2030, que está creciendo muchísimo, 34%. Sí, es mucho. O sea, cada vez adquiere más la gente para darse apoyos a salud mental. Sí, sí, sí. Y es la tendencia claramente, ¿no? Sí. No me extrañan, fíjate, los números. Ok. Sí ¿cómo se puede decir? En lugar de que me preocupen, creo que es importante usar este tipo de canales de difusión para recordarnos que al final la inteligencia artificial puede funcionar como una herramienta donde consultes algo como a lo mejor antes le preguntábamos a Google, ¿no? Digo, tiene otros alcances. O ibas a la biblioteca y consultabas libros, ¿no? Creo que, fíjate, el reto de nuestros tiempos es el exceso de información. ¿Por qué? Porque quiere decir que necesitamos cada vez mejor habilidad de discernimiento. Entonces, no nos olvidemos de filtrar las cosas por nuestro propio criterio y de comprender que la inteligencia artificial es programable. Tú le puedes decir cómo te hable, que te diga, que te dé la razón, que no te dé la razón, pero al final va a hacer un poco lo que tú le mandes. Y aunque considero que es de utilidad, no podría reemplazar un proceso terapéutico. Y alguien que lo ha tenido, lo sabe. Sí. Sí, definitivo. Te puede guiar en algo, pero reemplazar el proceso terapéutico, sí, no. Totalmente. Fíjate que yo sí he consultado cosas y sí digo, a ver, como que me la pone muy fácil, ¿sí me entiendes? Sí. Y yo pienso que la gente que le está gustando este tema es porque o su psicólogo o su psiquiatra le dice cosas que no acepta uno, ¿no? O su terapeuta, o lo que sea, no lo acepta, entonces yo pienso que acude a una, ¿sabes? Sí, como que me digan lo que quiero escuchar un poco, ¿no? Tal cual, ¿no? Y digo, yo sé que la puedes programar y básate en datos y así,
pero también acuérdense que la inteligencia artificial te va conociendo. Sí. Desde que le escribes, desde el primer chat que hiciste, ya te va agarrando porque ella misma va aprendiendo de ti, cómo hablarte, etcétera, para que el objetivo es que le consumas más. Así es. ¿Sabes? Sí, exacto. Claramente, porque pues es una empresa que tiene que generar utilidades financieras. Así es. ¿Sabes? Y siempre hay intereses de por medio en todo lo tecnológico y demás. Creo que eso, no hay que perder, o sea, el discernimiento, no hay que perder el criterio y la capacidad de cuestionárnoslo todo y de conectar con cómo se siente esto que estoy experimentando. ¿Se siente bien o me inquieta más de lo que me ayuda, no? Sí, y tampoco no estoy como satanizando esa parte, o sea, también está bien consultarlo, pero yo pienso que sí, pues que sí, que si necesitas ayuda profesional, pues hay que buscarla pues con un humano, ¿no? Porque tú eres humano tal cual, no con una máquina, pues. Sí. Tal cual, que puedas sentir, ¿sabes? Sí. Y verlo como una herramienta. Cada quien, pues, pero no reemplazar. Exacto. Sí, estoy de acuerdo. Muy bien, Alba. Alba, ¿para ti qué es el éxito? El éxito lo relaciono igual que la paz con la congruencia. Ok. Para mí es eso, sentirme yo misma en lo que hago, en lo que digo, en cómo pienso, poderme expresar. Y creo que igual es algo que va ligado a sentir que soy congruente con lo que soy y lo que hago. Muy bien. Fíjate que mi abuelo, entrevisté a mi abuelo y él dice, era un escritor, creo que había dicho eso, dice, una cosa es lo que tú crees que eres y lo que piensas que crees que eres tú y lo que eres. Ok. Y que es muy difícil que concuerden estas tres partes. Sí, claro. Y es la congruencia. Sí. ¿Sabes? Y se siente en el cuerpo. O sea, no te vas a dormir tranquilo si estás incongruente o si hiciste algo que no querías hacer. O sea, lo sientes. En el momento, es más, que querías decir que no y dices que sí, como si se encendiera una alarma en tu cuerpo, lo puedes sentir. Por lo tanto, para mí es eso, el poderme llenar de experiencias, que pueda experimentar lo más que se pueda mientras esté aquí y que lo pueda hacer a través de mi congruencia. Creo que eso sería el éxito para mí. Perfecto, excelente. Alba, ya estamos por acabar. Ha sido muy interesante todo esto que he aprendido contigo. La verdad, muchas gracias por compartirnos a todos. También a ti. ¿Cuánto tiempo tarda? Digo, yo sé que no, pero, o sea, algunas personas piensan, no sé, ¿cuánto tiempo tarda realmente un proceso terapéutico y cómo sabes cuando alguien ya no te necesita? Que pienso que es imposible, ¿no? Pero... ¿Sabes qué? Es muy común que de pronto ya cumplas la función con la persona y la persona necesite otro punto de vista o otro tipo de, otro estilo terapéutico, otra persona. Yo estoy muy a favor de eso. Órale, qué interesante, Sí, ¿eh? sí. O sea, que ya como que con una cierta forma, ya estuvo todo en orden, ahora necesita conocer como otra forma. Sí, porque cada una tiene algo que aportarte. Y también tú estás pasando por otra situación de vida o por otra etapa de la vida y necesitas otras herramientas. Digo, en mi experiencia, cuando paso mucho tiempo atendiendo a la misma persona, sí llega un momento donde se percibe que un poco como que la información está ciclada y que mi punto de vista ya ha sido expresado en términos de qué puede hacer la persona para regular una emoción que le cuesta trabajo sentir. Digamos que el acompañamiento para la gestión emocional es muy puntual y tiene variaciones según cada quien, pero no es algo que eventualmente tú necesitas integrar y aprender a hacer. Entonces no puede, al menos en la terapia como yo me dedico, que es terapia alternativa, es distinta a la terapia tradicional.
la terapia alternativa no tiene el objetivo de, bueno, la terapia en general no tiene el objetivo de generar dependencia, al contrario, Sino ¿no? de solucionar. Exacto, o que te conozcas a ti mismo Claro. y que desarrolles, eso sí, tus recursos internos, Ya. para que tú sepas qué necesitas y cómo dártelo. Y claro, si necesitas que te acompañen o te guíen, para eso está ahí la persona, pero yo estoy muy a favor de que nos acompañemos lo necesario y después pueda evolucionar el proceso y pueda recurrir a otras personas y buscar otras herramientas. Creo Ok. que eso enriquece mucho. Órale. Muy bien. Sí. Qué padre. Alba, ¿cuál es el caso de éxito que más te ha marcado? O sea, el que te recuerdas cuando los días son difíciles para ti. Mm. Sí que, Tengo, no con nombres, obviamente, o sea, con la historia o cómo te claro que sientes a sí, gusto. claro que sí, muchas gracias. Hay varias historias de vida que me ha tocado acompañar que veo ahora y me hacen sentir muy contenta. Ok. Tengo como ejemplos concretos que incluso alguna vez llegué a escribir en un diario porque fueron muy significativos en su momento y siguen sucediendo y eso es muy lindo. A ver. Me acuerdo mucho de un adolescente Ujú. que en una consulta me decía que sentía mucho odio, que odiaba a su papá, odiaba a veces a su novia. Y yo veía que tenía frente a mí a una persona que sentía mucho, pero que no sabía cómo manejar eso. Y pues yo me podía identificar perfectamente con eso. No. Por lo tanto, pude ayudarle a ver que en realidad no es que sintiera mucho odio y por lo tanto fuera una persona que odia, sino que simplemente siente mucho todo. Entonces pudimos ayudarle a ver que lo que estaba viendo como su capacidad para odiar era en realidad su capacidad para amar. Wow. Y cuando él pudo ver esa diferencia, todo su semblante cambió. Todo su gesto, su lenguaje corporal se relajó y creo que él empezó a percibirse diferente a sí mismo a partir de esa consulta, por lo que yo vi después que pasó en su vida y ya nunca, después no nos volvimos a ver, hace muchos años que no lo veo, pero esa sesión fue muy importante para mí por lo que sucedió. Wow. Qué padre. Sí. Qué chido. Wow. Tengo ejemplos aislados, ¿no? Tengo diferentes que he apuntado, pero todos van más o menos por esa misma naturaleza. Excelente. Muy bien. Sí. Em, Penúltima pregunta. Ujú. ¿Crees que el éxito esté relacionado con estar en paz y por qué? Hmm. Sí, para mí estar en paz es parte de la riqueza del éxito. Por eso creo que los ligo a la congruencia, las dos cosas. Creo que las dos cosas están relacionadas y son igualmente posibles. Para mí el camino es el del autoconocimiento, porque ahí es donde puedes reconocer qué te acerca a esas dos sensaciones o elecciones conscientes. Creo que si te conoces a ti, puedes acercarte con tus decisiones de todos los días a cultivar esas dos cosas, sentirte y saberte exitoso y sentirte y saberte en paz. Wow. Wow. Qué padre. Mm. ¿Qué le dirías a alguien que sabe que necesita ayuda, que ya no puede solo, Alba? O sea, que ya está abrumado, ya está harto de sentir esta ansiedad, este, esta tormenta, ¿no? ¿Qué le dirías a esa persona? Y le da mucho miedo, le da mucho miedo pedir ayuda, ¿no? Le da pena, está pensando, oye, ¿qué dirán mis papás si voy a esto, si lo tienen mal visto? ¿Qué dirá mi mejor Sí. amigo? ¿Qué dirá mi novia? ¿Qué dirán mis compañeros de trabajo? ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? ¿Qué les dirías? Súper difícil sentirse así. Em, Creo que primero que nada, em,
tú no eres todo eso que estás sintiendo en ese momento, sino que debajo de esa capa de dolor, de frustración, de enojo, de tristeza, está la esencia que tienes y que no hay nada mal contigo en realidad. Ese sería mi principal mensaje. No hay nada mal contigo, solamente para protegernos y para adaptarnos a esa esencia luminosa que todos somos, le vamos poniendo un montón de capas. Y una vez que tú te animas a pedir ayuda, es porque sabes que mereces recordar quién eres debajo de todas esas capas. Wow. Entonces no hay un solo motivo para sentir vergüenza, pena, y jamás debiste haber podido con las cosas tú solo, jamás se planeó que fuera así. Para eso el ser humano es sociable por naturaleza, para eso nos tenemos a todos. Claro. Entonces, lejos de sentirte avergonzado o de creer que es una debilidad pedir ayuda, yo lo primero que diría es, no hay nada mal contigo, no tienes nada que avergonzarte, y cuando entre todos nos acompañamos, se siente bastante más ligero. Así que ojalá se regalen esa oportunidad. Excelente. Wow. Pues hay que quitarnos esas capas, ¿no? Sí. Hay que quitarnos esas capas y mostrar nuestra esencia, ¿no? Porque pues no podemos cargar tanto tiempo esas capas porque pues no brilla, ¿no? La luz de la sombra. Exacto, sí. ¿Sabes? Sí, tal cual. Todos nacimos y nos adaptamos a la vida que nos tocó. Sí. Y es como a veces ponerte una máscara o hacer un personaje. Sí, no, pero que no somos. Exacto. Realmente. O que te sirvió un tiempo, pero ya no necesariamente, por algo Sí. te incomoda ahora, ¿no? Claro. Y tenemos derecho a soltar eso, a soltar lo que fuimos, que nos sirvió en su momento, y de desarrollar otras partes de nosotros también. Claro. Sí, es un regalo al final, creo yo. Wow. Alba, te quiero agradecer por este podcast. La verdad es que me dejaste muchísima tarea. Te apunté todo un libro. La verdad es que estoy muy agradecido con Dios que me haya permitido vivir algo así. De verdad es que aprendí muchísimo. Estoy muy agradecido, de verdad. Eres gran terapeuta, la verdad. Me gustaría cerrar. Me gustaría que tú cierres este podcast. Libre, el formato que tú quieras, lo que tú quieras decir, si una frase, si 3 palabras, lo que aprendiste del podcast, lo que aprendiste de mí, o lo que la gente necesita escuchar, o lo que tú quieras. Ahí yo te di unas opciones, ¿no? Pero pues te dejo el micrófono abierto y Muy pues bien. Muchas gracias. Gracias también a ti, Juan Pablo. Ha sido un placer enorme conocerte y que pudiéramos compartir esto. Gracias por la iniciativa. Yo con lo que me gustaría cerrar es con agradecerte a ti por crear este espacio y por haberte animado a compartir, que si se van al episodio 5 lo van a escuchar, tu experiencia de vida, una parte de lo que tú has vivido hasta el día de hoy, que ayudó a moldear quién eres ahora, pero que no es todo lo que tú eres. Se necesita mucho valor para decir, atravesé esto, me pasó aquello, creí que este era el camino, luego encontré esto, y poderlo compartir es lo que hace que otras personas eventualmente cuando lo vayan a escuchar reciban un poco de luz a través de eso o puedan decir, también me está pasando a mí, es importante pedir ayuda, o todos somos seres humanos y nos pasan muchas cosas. Lo que importa es lo que elijamos hacer con eso. Creo que para mí esa conclusión, si se puede decir, que no eres lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa, creo que nos regresa la dignidad y el poder interno de seguir moldeando y construyendo nuestra vida. Y valoro mucho, y es admirable realmente que hayas vivido lo que viviste, que estás aquí hoy y que además decidiste hacer algo tan bonito con lo que viviste, como Serenity Lab. Wow. Me gusta mucho. Muchísimas gracias, Alba. Gracias por tus palabras. Y pues esto fue Serenity Lab. Yo creo que el episodio más Serenity Lab que puede haber
escuchado y pues espero que les haya gustado y suscríbanse a mi canal y también Alba tiene ahí sus redes, ¿no? Sí. Y van a estar presentes. Fuerte abrazo, hasta luego.